Buenas tardes, mi nombre es Hermes Sánchez, del mantenimiento e instalación de sistemas fotovoltaicos. Nos corresponde hablar sobre las centrales eólicas y hoy le voy a contar la historia. La historia de la energía eólica se remonta a muchos siglos atrás. Desde la antigüedad, el ser humano entendió que el viento es una fuerza poderosa para poder aprovecharse y poder realizar tareas. En Persia, en el siglo IX, se utilizaban primero los molinos de viento. ¿Para qué? Para bombear agua y moler granos. Más adelante, en la Edad Media, pues se expandieron a Europa, especialmente en los Países Bajos como España, donde los molinos se convirtieron en un símbolo cultural. Esos molinos eran simples estructuras mecánicas, pues que transformaban la fuerza del viento en movimiento útil. Sin embargo, pues la idea de transformar esa energía en electricidad llegó en el año 1887. James Blyth, que era un escocés, pues construyó el primer generador eólico. ¿Con qué fines? Pues para manejar la parte eléctrica. Poco después, pues en el año 1891 entró un señor llamado Paul Cour, que era de Dinamarca, pues diseñó unas turbinas pues más avanzadas para producir electricidad estable. Pues ¿para qué? Pues para convertir todo esto y se pide de una nueva tecnología. El desarrollo de la energía eólica tuvo limitantes durante esas décadas, pues principalmente porque en otras fuentes como el carbón y el petróleo eran más baratas y fáciles de usar. Sin embargo, todo cambió pues en la década de 1970, cuando el mundo enfrentó la crisis del petróleo, ¿no? Muchos países comenzaron a buscar fuentes alternativas, por ejemplo como la energía eólica, que apareció como una opción limpia y renovable. A partir de los años 90, con el crecimiento de la conciencia ambiental y la necesidad de reducir emisiones del CO2, la energía eólica comenzó a expandirse de manera masiva. Hoy en día, pues las fuentes renovables son más utilizadas en todo el mundo. ¿Qué es y cómo funciona una central eólica? La gran pregunta, ¿no? Una central eólica, también llamada parque eólico, es un conjunto de aerogeneradores que convierten la energía cinética en viento de electricidad. Su funcionamiento se basa en un principio muy sencillo, ¿no? Que es el viento que mueve unas palas del aerogenerador. Esas palas están conectadas a un rotor y ese rotor genera un movimiento mecánico que transmite un generador y que produce a su vez una electricidad. Para entenderlo mejor, para que me entiendan, podemos decir que las palas tienen una forma aerodinámica similar a la de un avión. Esa forma pues nos permite que el viento pues empuje con fuerza esas alas y las hace girar. Luego, lógicamente el rotor, ¿no? Que es un conjunto de palas unidas en el centro. Detrás de las góndolas hay una especie de caja que está en lo alto de la torre, que contiene el generador. Otros componentes que son otros componentes mecánicos, lógicamente. Allí la energía mecánica, pues del giro que se transforma en esa energía, pues lógicamente genera una energía eléctrica. Finalmente, en estas torres, o donde está la estructura, se sostiene todo el aerogenerador a gran altura, pues se captan unos vientos más fuertes y más constantes. El proceso es más o menos así, para que me entiendan. El viento mueve las palas hacen girar el rotor activa un generador dentro de la góndola. Ese generador pues produce electricidad que se envía lógicamente a una subestación eléctrica y de allí pues la energía se transporta a una red para luego pues llegar a nuestras casas, nuestras fábricas, nuestras ciudades, zonas urbanas, zonas rurales, mejor dicho. La cantidad de electricidad que se genera depende de la velocidad del viento. Si el viento sopla muy despacio, pues no se va a generar energía, lógicamente. Si sopla demasiado fuerte, pues el aerogenerador pues se detiene por seguridad, lógicamente. Por eso los parques eólicos se instalan en lugares estratégicos donde el viento sea constante y tenga una velocidad adecuada. Entonces, ¿qué podemos decir de eso de la energía eólica? Pues que tiene un recorrido muy histórico, ¿no? Desde los primeros molinos
usados hasta nuestras tareas básicas. Pues en estos parques eólicos que podemos encontrar todos estos generadores, hay miles de megavatios y eso lógicamente es electricidad. En cuanto a su funcionamiento, aunque la tecnología es cada vez más sofisticada, la idea básica sigue siendo la misma: aprovechar la fuerza del viento para transformarla y generar energía útil para toda la sociedad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kevin Steven Ricardo Ardila y hoy les voy a hablar sobre procesos de generación y estructuras. En mi intervención voy a explicar cómo se lleva a cabo el proceso de generación de energía en una central eólica y también hablaré de los tipos de estructuras y materiales que se utilizan en su construcción. Para empezar, imaginémonos el recorrido de la energía desde que el viento sopla hasta que la electricidad llega a nuestras casas. El proceso de generación de energía eólica ocurre en varias etapas. 1. Captación del viento. El viento es una masa de aire en movimiento. Cuando llega el aerogenerador, lo primero que se encuentra son las palas. Estas palas están diseñadas con un perfil aerodinámico que aprovecha la fuerza del viento para girar. Cuanto más largas son las palas, mayor es el área de captación y por lo tanto mayor la cantidad de energía que puede aprovechar. De segundo, la transformación en energía mecánica. El movimiento del viento se convierte en el giro del rotor. Este giro de movimiento mecánico, para que funcione de manera eficiente, el rotor está conectado al bugen, que es una pieza que transmite el movimiento hacia el interior del góndola. 3. Conversión en energía eléctrica dentro de la góndola. Encontramos el generador eléctrico en algunos aerogeneradores. Usa una multiplicadora de velocidad que aumenta las revoluciones del eje para que el generador produzca más energía. En otros diseños modernos llamados Direct Drive, el rotor se conecta directamente al generador sin necesidad de multiplicadora, lo que reduce el desgaste y el mantenimiento. 4. Transporte de la energía. Una vez generada la electricidad se envía a través de cables hasta un transformador que eleva la tensión, ya que la electricidad de baja tensión no es práctica para viajar a largas distancias. Luego se conecta a la sustentación eléctrica que organiza y distribuye la energía hacia la red. En resumen, el proceso es viento, palas, rotor, generador, transformador, sustentación, red eléctrica. Todo ocurre en cuestión de segundos. Ahora pasemos a los tipos de estructura y materiales utilizados en las centrales eólicas. Un aerogenerador moderno puede medir entre 80 y 200 metros de altura, por lo que los materiales deben ser muy resistentes pero también ligeros. Veamos cada parte. Torres. Las torres son la estructura que sostiene el aerogenerador, que pueden ser de varios tipos. Torres tubulares, de acero. Son las más comunes, hechas con secciones cilíndricas de acero soldado. Torres de hormigón, más pesadas pero muy resistentes. Se utilizan mucho en el parques donde se necesita gran estabilidad. Torres híbridas. Combinan unas bases de hormigón y una parte superior de acero, lo que reduce costos y aumenta la resistencia. Palas. Son una de las partes más importantes, ya que captan el viento. Estas fabricadas con materiales compuestos como la fibra de vidrio y la fibra de carbono, combinadas con resina epóxicas. Estos materiales son ligeros pero muy fuertes, capaces de soportar miles de giros diarios sin deformarse. Una pala puede medir más de 80 metros en los aerogeneradores más grandes. Las cimentaciones. Los cimientos dependen del terreno y el tipo de instalación. En parques terrestres onshore se usan cimentaciones de gravedad grandes, bloques de hormigón enterrados en el suelo. En parques marinos offshore, donde las turbinas se colocan en el mar, se utilizan diferentes tipos de bases. Monopilotes, grandes tubos de acero clavados en el fondo marino. Jackets, estructuras metálicas en forma de entramado, muy estables en aguas profundas. Plataformas flotantes, una innovación reciente que permite instalar turbinas en mares profundos sin necesidad de anclarse directamente al fondo. Generador y góndola. Dentro de la góndola se encuentra el corazón del sistema de generador, el sistema de orientación
y en algunos casos la multiplicadora. Están hechos principalmente de cobre y acero, de materiales resistentes al calor y a la fricción. Otra clasificación importante es diferenciar entre centrales onshore y offshore. Las onshore están en tierra firme, más baratas de construir y mantener. Las offshore se ubican en el mar, donde los vientos son más fuertes y constantes. Su construcción es más costosa, pero genera mucho más energía por cada aerogenerador. En conclusión, una central eólica no solo depende del viento, también necesita una ingeniería avanzada y materiales especializados para resistir el peso, la altura, la fuerza del aire y las condiciones climáticas extremas. Gracias a esto, hoy en día los aerogeneradores son máquinas gigantes y alternas eficientes que pueden funcionar durante más de 20 años, generando energías limpias en nuestro sitio y ubicación. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es John Freddy Luna y les voy a hablar de los avances tecnológicos, empresas y medio ambiente. Voy a hablarles sobre tres aspectos claves de la energía eólica, los avances tecnológicos más importantes en este sector, las principales empresas que fabrican y venden estos equipos en el mundo y el impacto ambiental que genera este tipo de energía. Empecemos con los avances tecnológicos. La energía eólica ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Los aerogeneradores de hoy no tienen nada que ver con lo que se usaban hace 30 o 40 años. Antes las turbinas eran pequeñas, de 30 a 40 metros de altura, y producían apenas unos cientos de kilovatios. Hoy hablamos de turbinas de más de 200 metros que pueden generar más de 10 megavatios cada una. Uno de los avances más notables es el aumento del tamaño y la eficiencia. Mientras más largas sean las palas y más altas las torres, más vientos se pueden captar. Por ejemplo, algunas turbinas actuales tienen palas de más de 100 metros de longitud, lo que equivale a un campo de fútbol entero. Estas palas gigantes permiten generar más electricidad, incluso con vientos más suaves. Otros avances clave han sido el desarrollo de la energía eólica marina, también llamada offshore. En el mar el viento sopla con mayor fuerza y de manera más constante, lo que hace que los parques eólicos offshore tengan un enorme potencial en países como Reino Unido, Dinamarca y China. Ya existe parques con cientos de turbinas marinas que generan miles de megavatios. Además, recientemente se han desarrollado las turbinas flotantes que permiten instalar aerogeneradores en aguas muy profundas donde eran imposible construir. También se ha incorporado la inteligencia artificial y los sistemas digitales para mejorar el rendimiento. Los parques eólicos modernos cuentan con sensores que miden constantemente la dirección y velocidad del viento. Con estos datos, los aerogeneradores pueden orientarse automáticamente para captar máxima energía posible. Existen programas que predicen el comportamiento del viento y ajustan funcionamiento de las turbinas en tiempo real. Otro avance fundamental es la integración con sistemas de almacenamiento de energía. Como sabemos, el viento no sopla todo el tiempo, por lo que no siempre se genera electricidad de forma constante. Para solucionar estos y muchos proyectos eólicos se están completando con grandes baterías de litio capaces de almacenar la energía generadora cuando hay viento y liberarla cuando no lo hay. De esta manera se garantiza un suministro más estable y confiable. Pasemos ahora a hablar de las empresas líderes en el sector eólico. En el mundo existen varias compañías especializadas en fabricar aerogeneradores y desarrollar parques eólicos. Algunas, las más importantes, son Vestas, una empresa danesa que es líder mundial en China, turbinas eólicas terrestres. Siemens Gamesa, de origen español alemán, es una de las compañías más grandes del sector, especializada sobre todo en eólica marina. Que Renewable Energy, una división de General Electric en Estados Unidos, que han desarrollado algunos de los aerogeneradores más potentes del mundo.
Goldwind, empresa china que ha crecido rápidamente y hoy es uno de los principales fabricantes de turbinas. Norden, compañía alemana reconocida por su innovación en turbinas de gran tamaño. Estas empresas solo fabrican los aerogeneradores, sino también diseñan parques eológicos completos, ofrecen mantenimiento y desarrollan nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia. Por último, hablemos del impacto ambiental de la energía eólica. Una de las mayores ventajas de esta fuente es que es renovable y limpia. Al generar electricidad no produce emisiones de dióxido de carbono ni gases contaminantes, lo que convierte en una gran alternativa frente a los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. Gracias a esto, la energía eólica contribuye de manera significativa a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, también tienen algunos aspectos negativos que podemos mencionar. Uno de los principales problemas es el reciclaje de las palas. Están hechas de materiales compuestos muy resistentes como fibra de vidrio o fibra de carbono que no son fáciles de reciclar. Hoy en día, cuando una turbina llega al final de su vida útil, muchas veces las palas terminan enterradas en vertederos. Aunque ya existen proyectos para fabricar palas 100% reciclables, todavía no se aplica de forma generalizada. Otro impacto es el efecto sobre los aves y murciélagos, ya que algunas especies pueden chocar con las palas en movimiento. Para reducir este problema, se están desarrollando sistemas de detección y tecnologías que permiten detener las turbinas cuando se acercan un grupo de aves. También se menciona el ruido y el impacto visual. Los aerogeneradores producen un zumbido constante que puede ser molesto para las comunidades cercanas y algunos consideran que cambian el paisaje natural. Aún así, comparado con la contaminación del aire, el impacto ambiental de la energía eólica es mucho menor. En conclusión, la energía eólica ha avanzado enormemente gracias a la innovación tecnológica. Las empresas líderes han impulsado su desarrollo a nivel mundial y aunque tienen ciertos impactos ambientales, siguen siendo una de las fuentes más limpias y sostenibles. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Ayala Bedoya y hoy vamos a hablar sobre las principales centrales eólicas en el mundo, su capacidad de generación, las que tenemos en Colombia y finalmente cuál es el futuro de esa fuente de energía. Comencemos con las centrales eólicas. A nivel mundial, la energía eólica es una de las más renovables, más importante y muchos países han construido gigantes parques eólicos con capacidad de superar incluso algunas centrales hidroeléctricas. Uno de los más grandes es el parque eólico de Gansu, en China, también conocido como Jiahuan Wind Power. La base se trata de un proyecto enorme que cuando esté terminado por completo tendrá una capacidad de instalada de más de 20.000 megavatios. Para que se haga una idea, eso equivale a varias veces la producción total de la electricidad de países pequeños enteros. En Estados Unidos encontramos el Alta Wind Energy Center, ubicado en California, que tiene más de 1.500 megavatios de capacidad instalada, siendo el parque eólico terrestre más grande del continente americano. En Europa, un ejemplo destacado es el Hornsea One en el Reino Unido, que es un parque eólico marino que ofrece este proyecto que genera más de 1.200 megavatios, lo suficiente para abastecer alrededor de 1 millón de hogares británicos. También vale la pena mencionar que en países como Dinamarca, Alemania, España e India han desarrollado cientos de parques eólicos que juntos aportan varios de miles de megavatios a sus redes eléctricas. China, por su parte, es el líder mundial tanto en capacidad de instalada como en construcción de nuevas turbinas cada año. Ahora hablemos de Colombia. Nuestro país tiene un potencial eólico enorme, especialmente en la región de La Guajira, donde los vientos son constantes y fuertes durante todo el año. Según estudios, allí el viento sopla al doble de la velocidad que en otras partes del mundo,
lo que nos convierte en uno de los mejores lugares del planeta para producir energía eólica. Colombia ya tiene algunas experiencias en este campo. El primer proyecto que se construyó fue el Parque Eólico Jepirachí, inaugurado en 2004, con una capacidad de 19.5 megavatios, aunque fue pequeño en comparación con otros del mundo. Sirvió como una prueba piloto para entender cómo funciona esta tecnología en nuestro país. Actualmente, en La Guajira se está desarrollando varios proyectos nuevos como Guajira One o Huitzpechi en casa eléctrica. Entre otros estos, el parque eólico en conjunto podrán sumar más de 1000 megavatios en los próximos años, lo que representaría un salto muy importante en la matriz energética colombiana. Además, el gobierno colombiano está impulsando la entrada de energías renovables, no convencionales, con el fin de diversificar la generación y depender menos de las hidroeléctricas. Esto es clave porque aunque Colombia genera gran parte de su energía con agua, en temporadas de sequía la generación puede disminuir mucho. En esos momentos, el viento de La Guajira puede ser una gran alternativa para mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Pasemos ahora al futuro de la energía eólica. En los próximos años veremos un crecimiento impresionante en esta fuente de energía. La tendencia mundial es construir turbinas cada vez más grandes y eficientes, capaces de generar más electricidad con menos unidades. Por ejemplo, ya existen prototipos de turbinas de más de 14 megavatios, lo que significa que una sola máquina podrá alimentar más de 15.000 hogares. También se espera un gran avance en la eólica marina flotante, que permitirá instalar aerogeneradores en aguas muy profundas, donde antes era imposible. Esto abrirá la puerta a proyectos en países que no tienen plataformas continentales como profundas, como Japón o Noruega o otros. El aspecto lo importante del futuro será la integración con el hidrógeno verde. La idea es utilizar la electricidad generada por el viento para separar moléculas de agua y obtener hidrógeno, que luego puede almacenarse y usarse como combustible limpio en transporte, industria o generación eléctrica en otros momentos. En cuanto al impacto ambiental, el futuro apunta hacia el desarrollo de palas totalmente reciclables, lo que resolverá uno de los problemas actuales, ya que empresas que están trabajando en materiales que permiten reutilizar las palas al final de su vida útil, evitando que terminen en vertederos. Finalmente, la energía eólica seguirá bajando sus costos. Hace 20 años era considerada cara, pero hoy ya compite directamente con el carbón, el gas, y muchos países la están utilizando. Algunos casos incluso es más barata, y eso significa que no solo es limpia, sino también económica y viable. En conclusión, el mundo ya cuenta con enormes centrales eólicas que producen miles de megavatios, y en Colombia se está empezando a aprovechar su gran potencial, especialmente en La Guajira, y el futuro de esta tecnología es prometedor, con más turbinas, más grandes y proyectos marinos flotantes. Integran con hidrógeno y reducen cada vez más los costos. Todo esto convierte la energía eólica en una de las apuestas más fuertes para un futuro enérgico. Muchas gracias.